Saludos amigos, estamos en una nueva entrega de Conexión Ciudadana donde tu voz cuenta. Soy Ricardo Yen, agradecemos al Señor Jesucristo, el Todopoderoso, que nos ha permitido un día más de vida y que además desde este espacio Cordillera FM estamos abordando temas cruciales y fundamentales. Desde Conexión Ciudadana abordamos desde economía, política, medio ambiente y problemáticas sociales, es decir, 4 temas que son transversales. Desde este espacio ya han ido perfilando diferentes figuras del mundo académico, del mundo político, empresarial, profesionales, dirigentes comunitarios, es decir, las fuerzas vivas del municipio de Bonao y de la República Dominicana están pasando ya por esta tribuna que se ha ido consolidando y que esperamos que se siga consolidando, Conexión Ciudadana. Señores, lo prometido es deuda. El día de ayer habíamos prometido una entrevista en exclusiva con una abogada, experta en comunicación corporativa. Estamos hablando de Evelyn Rojas Pereira. Evelyn Rojas Pereira es abogada, egresada de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, cuenta con maestría en comunicación corporativa por la Universidad APEC en Santo Domingo. Tiene experiencia profesional en derecho penal, administrativo, societario y familiar. Además de eso, Evelyn Rojas Pereira es experta en consultora en regulación de combustibles y estaciones de expendio, con amplio conocimiento de toda la normativa de combustibles en la República Dominicana. Ha tenido y cuenta con experiencia en asesoría para multinacionales, para distintos ministerios de la República Dominicana. Es comunicadora también, hace vida pública, opinión pública en la República Dominicana. Evelyn, gracias por haber aceptado la invitación a Conexión Ciudadana. Estamos haciendo conexión con Evelyn Rojas Pereira desde Santo Domingo. Este espacio que se transmite aquí desde Bonao tiene ya incluso una presencia regional en todo el Cibao y además en toda la República Dominicana por la magia que tienen las redes sociales. Esta transmisión se está realizando en mi cuenta personal de Facebook como Ricardo Yen RD, así como el canal de YouTube de Conexión Ciudadana. De la misma forma, esta transmisión llega a ustedes desde este espacio Cordillera FM, donde se está transmitiendo también en la cuenta de Facebook. Tenemos además un espacio súper interactivo donde las personas participan en los mismos espacios de entrevistas y en los temas que tratamos en Conexión Ciudadana. Insisto, desde economía, política, problemáticas sociales y además del medio ambiente, porque son 4 temas transversales que son objeto de políticas públicas y además que están en el día a día de las personas. Y esa es la idea, la misión de Conexión Ciudadana, acompañarte en el día a día. Y pensamos que no solamente la presentación de problemas, nosotros también creemos en un periodismo de soluciones, que no solamente se aborda un problema, sino las posibles soluciones para que esa problemática también pueda resolverse. Desde ya varias personas se están conectando en esta transmisión en Facebook, tanto en YouTube como en Facebook, en este espacio Conexión Ciudadana. Recuerda que en Conexión Ciudadana tu voz cuenta. Estamos haciendo contacto con Evelyn Rojas Pereira, abogada y experta en comunicación corporativa. Ya la tenemos, señor director. Evelyn, nos escucha. ¿Qué tal estás? Gracias por haber aceptado la invitación a Conexión Ciudadana. ¿Cómo te sientes? Muy bien, Ricardo. Muchas gracias. Feliz de estar en este espacio que empieza, bueno, pues de una manera excelente, viéndote crecer, viéndote abordar este proyecto. Gracias. Con este nuevo enfoque que me parece súper interesante, que empieces a hacer
pues esa opinión y esa contribución a nuestra sociedad desde esa comunidad. Y pues para nosotros realmente es un honor poder participar en este proyecto y tener una breve intervención desde nuestra óptica en este tema tan interesante, que tiene tantas aristas, que tiene tantas implicaciones desde el punto de vista humano, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista social, Claro. porque realmente ha afectado a toda la colectividad y bueno, podemos hablar incluso de un ámbito internacional. Realmente es un precedente poco visto en nuestro país y en quizás otras sociedades, y tiene de verdad muchas aristas, así que te agradezco de verdad tomarnos en cuenta y tener esta oportunidad. Gracias, Evelyn. Mira, Evelyn, hace una semana el país fue estremecido con la tragedia, con el desplome de la discoteca del Jet Set. Y a partir de ese momento que ha llevado luto a tantas familias, y por vía de consecuencia a todo el país, incluyendo algunas personas extranjeras que estaban el día en que el artista Rubí Pérez tenía una presentación, que también lamentablemente falleció. Eso estremeció al país, eso ha generado una situación, digamos, de tristeza colectiva. Ahora bien, a partir de ese suceso tan lamentable, ha habido un avispero de opinión desde los familiares que ya han empezado procesos de demandas, así como la movilización en la opinión pública por parte del propietario Antonio Espaillá. Es decir, incluso ha habido hasta teoría de conspiración en todo este proceso, noticias falsas, es decir, que esto ha generado un montón de opiniones a favor, en contra, tibias o no, pero hay un avispero en torno a este tema. Tú como abogada, especialista en derecho, queremos de entrada preguntarte cuáles son las implicaciones jurídicas del caso de Jet Set, sean civiles, penales o de otra índole. Así es. Bueno, en efecto, como dices, este hecho lamentable, funesto para la República Dominicana y para tantas familias de las cuales han sido un gran número víctimas, ¿verdad? A través del fallecimiento por esta tragedia de sus familiares, de muchos de sus familiares, de personalidades de la sociedad, del medio artístico. Evidentemente, este hecho ha traído o contrae per se una serie de situaciones y de responsabilidades. En primer lugar, esa persona, sea una persona física o una persona jurídica, una sociedad propietaria, administradora, detentadora, ¿verdad?, de este lugar, de este centro de diversión, discoteca, implica en primer lugar una responsabilidad directa desde el punto de vista civil. Sí. Porque hay una estructura en unas condiciones, hay en funcionamiento un negocio que evidentemente genera múltiples beneficios, hay una sociedad constituida, eventualmente hay dentro de esa sociedad personas físicas y eventualmente personas jurídicas propietarias de esa discoteca. El hecho, en virtud de lo que establece nuestro Código Civil, en lo que respecta a la responsabilidad civil, y cito algunos artículos específicos de nuestro Código Penal, existe lo que se llama una responsabilidad civil desde el punto de vista de esta responsabilidad puede ser desde el punto de vista del hacer o del no hacer, y ahí me explico. Claro. Una acción puede conllevar un hecho que implique causar un daño a una persona, pero a su vez la inacción también puede implicar una responsabilidad. En este caso, evidentemente, no hubo una acción, o sea, no fue que premeditadamente se estructuró dejar caer el techo, es evidente. Ahora, hay una omisión que no se hizo para que ese techo no colapsara. Sí. ¿Qué medidas preventivas, qué medidas de mantenimiento, qué medidas de estructura, qué medidas de supervisión, en este caso, de tu proyecto, de tu negocio,
tú no ejecutaste para que se diera al traste con este colapso que ha cobrado la vida de tantas personas y de tantas situaciones. Entonces, el simple hecho de el omitir tanto la negligencia como la imprudencia, pero en este caso la omisión, el no hacer, conlleva necesariamente una responsabilidad. ¿Por qué? Porque un administrador, un propietario de cualquier bien, somos responsables por las cosas inanimadas. O sea, yo soy responsable de mi vehículo, yo soy responsable de una mesa, yo soy responsable de las cosas que son verdad de mi propiedad y por consecuencia debo responder por ellas. En este caso, esa inacción, esa omisión del deber ser, de los debidos quizás procesos de seguimiento, necesariamente van a dar al traste, obviamente luego de agotar una serie de procesos, con lo que se establece como una responsabilidad civil por parte de los propietarios, administradores, detentadores de ese bien. En el caso, porque se ha hablado de que, bueno, la persona física, entre comillas, no es la propietaria. Bueno, pero hay una persona jurídica y esa persona jurídica es representada, evidentemente, tiene un representante legal, tiene un gerente, tiene un administrador, que son las personas que ejecutan esa personalidad jurídica, pero también la misma ley de sociedades comerciales establece que existe una responsabilidad en el caso de los socios de las empresas, hasta el rango de su monto de acciones, claro, o de cuotas sociales. Entonces, evidentemente, desde el punto de vista civil existe una responsabilidad que deberá ser demostrada. Ahora, esta responsabilidad va a partir inmediatamente, ¿verdad? Los afectados, las víctimas, inicien sus acciones desde el punto de vista legal, y un juez tenga bien evaluar, verificar la magnitud del daño, porque hay que establecer, no es lo mismo, lamentablemente, por un tema de valoración, no es lo mismo, lamentablemente, la orfandad de Juan Pérez, que vivía en Bellavista, que la orfandad con todo el respeto, de los hijos de Vladimir, del señor Dotel, por ejemplo. O sea, son situaciones que hay que evaluar en una justa dimensión. Se evalúan una serie de factores, una serie de aspectos para poder establecer esa responsabilidad civil, y sobre todo esos posteriores montos, porque recordemos que la responsabilidad civil tiene que ver estrictamente con una indemnización de tipo económico por ese daño, bueno, obviamente la pérdida de la vida, esos hijos, por ejemplo, que quedan desprovistos, que no van a tener un papá que le va a poder pagar una universidad, que no van a tener una serie de situaciones y de cosas que con su padre en vida iban a poder quizás tener. Entonces, esa evaluación de ese daño se hace en su momento y se estima cuál debe ser ese resarcimiento desde el punto de vista de ese daño civil por esa omisión, por ese no hacer, por una negligencia eventualmente, porque pudiera establecerse que no se fue lo suficientemente diligente en accionar o en tomar las medidas y las previsiones necesarias para que esto no ocurriera. Pero además existe, además de la responsabilidad civil, existe una responsabilidad penal igualmente. ¿Hay implicaciones penales? Muchos abogados han dicho que se podría tratar como un homicidio involuntario. ¿Cómo lo ves tú como abogada? Mira, en efecto, hay un hecho cierto, y es el desplome, ¿verdad? Sí. Se está en el proceso de una investigación precisamente para determinar causas, razones, motivaciones y una serie de aspectos en torno a este hecho. Y fíjate que entra el Ministerio Público como representante de la sociedad, como representante del Estado, como accionador de la acción pública, valga la redundancia,
el Ministerio Público está realizando las investigaciones del lugar y es precisamente para poder establecer, en efecto, si se tipifican, si entran las conceptualizaciones que tienen que ver con la falta penal en este caso. Evidentemente que, como dijimos al principio, no estamos frente a un hecho premeditado, preparado, intencional del todo. Es evidente, no claro. Podemos decir una cosa por otra. Ahora, hay un hecho que ha traído una serie de consecuencias. Entonces, desde el punto de vista penal, igualmente, el usted no hacer va a implicar también una responsabilidad, así como lo implica también desde el punto de vista civil. ¿Y qué dice nuestro Código Penal? Se habla del homicidio involuntario por una imprudencia, ¿verdad? Y se establecen incluso lesiones por la imprudencia. Nuestro Código Penal tiene figuras que tipifican el no hacer, y el que ese no hacer implicara el fallecimiento de esas personas. Obviamente no podemos hablar de asesinato porque no hubo una premeditación, pero sí hay un homicidio, o sea, involuntario. En efecto, murieron una cantidad altísima de personas, incluso una cantidad también de personas que todavía están lesionadas, que también en su oportunidad, como les digo, producto de esta investigación y de todas las diligencias investigativas que sabemos que ya el Ministerio Público está agotando, podrá determinarse si en efecto existe una responsabilidad penal que podrá ser perseguida conjuntamente y de manera accesoria con la responsabilidad civil. Pero en efecto, entendemos que a la larga, si en efecto se concluye una investigación sólida, una investigación seria por parte del Ministerio Público, como estamos muy confiados en que va a ser, de que sí, en efecto podrá establecerse una responsabilidad penal, que lamentablemente quizás en nuestro Código Penal implica una pena irrisoria en torno a la magnitud del daño, ¿verdad? Es muy grande. En caso de que se haga una persecución en el plano penal, de acuerdo al mismo Código Penal, ¿cuántos años? No, estamos hablando de, imagínate, 2, 3 años, quizá una pena máxima, que realmente es irrisorio, sería irrisorio, sería hasta burlesco, o sea, sería una burla de que escuchar una sentencia, pero lamentablemente es lo que está tipificado y el juez no puede fallar extra petita, fuera de lo que se le está pidiendo, o fuera, mejor dicho, de lo que está establecido en la norma. Si la sanción máxima fuera 1 año, 2 años, 3 años, el juez aplicará esa pena en virtud de lo que se establece. Realmente ahí no se le puede pedir al juez que aplique algo más. Claro, hay que ver si el Ministerio Público quizás hace uso de otros elementos que pudieran traerse a colación para quizás robustecer esa imputación, pero realmente hay que ser realista. Realmente no hubo una premeditación, se supone que no hubo una intención, ¿verdad?, de per se. Una situación que ocurrió. Obviamente hay una responsabilidad desde el punto de vista de que el detentador, el custodio, el propietario, el administrador de ese lugar no tomó las debidas previsiones y al contrario, quizás agravó el hecho de que esto se materializara, colocando artefactos de un peso considerable en un techo, en una edificación, destinando una edificación que era para un uso a otro uso completamente distinto, no estableciendo las supervisiones o las inspecciones y la revisión de su estructura con una periodicidad. Luego de un siniestro como fue un incendio, no tomó las medidas de previsión para fortalecer esa estructura y poder evitar, ¿verdad?, justamente ese colapso a través de algunas medidas de tipo técnico en el edificio. Entonces, evidentemente hubo una omisión, una inacción de parte de él, y eso va a puede traer necesariamente una responsabilidad desde el punto de vista penal y accesoriamente igual
desde el punto de vista civil y pueden llevarse mediante una instancia en conjunto. Evelyn, en función de esas mismas tipificaciones que establece el Código Penal de la República Dominicana para ese tipo de casos, hay una cuestión más allá de la legalidad o de la parte jurídica, hay una cuestión, entiendo yo, de legitimidad social, de legitimidad frente a la sociedad. Entonces, tenemos un Código Penal totalmente desactualizado que no ve, que no hace proyección de las cosas que estamos en el siglo XXI, no podemos tener un instrumento que sea todavía del siglo XIX. Entonces, está bien, se va a aplicar la ley, un ejemplo, de que se vayan por la vía penal y solamente se le dé 2 o 3 años, pero estamos hablando de que se está cumpliendo la ley, pero hay una legitimidad social que queda cuestionada de fondo, de base. Sí, definitivamente sí, o sea, pero esto... El tema del cuestionamiento es más que todo a nuestras autoridades, a nuestro Congreso, que ha hecho, yo creo que lo indecible por no aprobar un código penal actualizado, un código penal que se ajuste a los delitos, a la sofisticación, a la tecnología de estos días, en todo lo que tiene que ver con la comisión de los delitos. Fíjate que hoy en día hablamos de delitos que antes ni nos imaginábamos, delitos tecnológicos, delitos de comunicación, hay muchísimas cosas. Entonces, nuestro código lamentablemente está desfasado, que establece penas de 1 año, de 3 años, multas de 100 pesos, de 300 pesos, hoy en día. Wow. Entonces, lamentablemente, nuestro código no obedece a la sociedad de hoy día, al crimen organizado que vemos en el día de hoy. Está totalmente desfasado. Pero eso es una entera responsabilidad de nuestro poder legislativo, quien es el llamado a aprobar, a defender, a sustentar ese proyecto, posteriormente el Ejecutivo, pero en principio es el legislativo. Y es el mismo legislativo el que ha postergado, el que no ha querido asumir una posición, quizás el que no ha querido, bueno, vamos a aprobar este código y otros aspectos que quieran ser tratados, vamos a tratarlo en una ley especial, como se ha hecho aquí en muchísimas ocasiones. Hay miles de leyes especiales que regulan aspectos que son así, aspectos neurálgicos. Entonces, lamentablemente, es un precio que nuestro Congreso Nacional es el que tiene que asumir, porque no ha tenido la entereza ni ha querido asumir la responsabilidad social e histórica de aprobar un código penal de acuerdo a nuestra realidad de hoy día. Y eso de verdad deja mucho que desear de cualquier partido de turno que haya tenido en sus manos la oportunidad de casarse con la gloria con la aprobación de un código penal digno, pero ningún Estado, ningún gobierno de turno ha querido asumirlo. Entendemos por qué, pero no se justifica. Parece que hay un costo político por medio por otra cuestión. Que no lo quieren asumir, sí. Así es. Evelyn, en ese sentido, si bien es cierto que el Estado está llamado a regular infraestructura de ese tipo a través de instancias como Obras Públicas, el mismo Ayuntamiento, Ministerio de la Vivienda, etcétera, en ese contexto, en ese sentido, ¿el Estado puede ser demandado por falta de supervisión de este tipo de infraestructura? Mira, en efecto, el Estado tiene una serie de responsabilidades, de atribuciones que le confieren sus distintas normativas regulatorias, además de obviamente nuestra Constitución. Claro. Tanto el ayuntamiento, así como esos ministerios o entidades a cargo de supervisión. En efecto, en virtud de leyes especiales y de nuestra Constitución, tienen unas facultades que les son atribuidas de supervisión, de control, de una serie de aspectos. O sea, el Estado es el órgano que regula o que debe regular esos aspectos en el caso específico de lo que son las construcciones, las edificaciones, y de hecho, para realizar ese tipo de construcciones, construir un centro comercial que tiene una característica de un volumen, de manejo, de flujo, hasta construir, hacer un anexo en tu casa o hacer un proyecto residencial menor,
lleva, o sea, es indispensable, es sine qua non, que tú obtengas, que las autoridades competentes te den esa habilitación para tú poder construir y tú establecer aspectos de uso de suelo, aspectos de estructura, de los materiales que tú vas a utilizar, de zonas, porque hay zonas en donde se te es permitido construir tantas plantas, hay otras zonas que no, y eso en base al desarrollo, ¿verdad?, de la ciudad o de la localidad, en efecto, claro, tiene que ser avalado, tiene que ser autorizado. Esa edificación en su oportunidad debe tener un expediente donde fue evaluado, donde se le fue autorizado una licencia, por decirlo así, una habilitación para construir una edificación con estas y estas características, tantos metros, tantas columnas, tantas especificaciones, tanta cantidad de parqueo, para ser destinado a... Se supone que ese expediente debe reposar en el ayuntamiento, debe reposar en las áreas de planeamiento urbano, en las áreas competentes y llamadas a eso. Así como, y no es un secreto que muchas veces vemos letreros de edificaciones que están en un proceso, detenida por el ayuntamiento, clausurada porque no contar con los permisos, ¿verdad? Claro. Entonces, asimismo, una vez es construida esa edificación, existe un rol de supervisión de esos organismos llamados a verificar que se mantenga las condiciones con las que fue construida o que en efecto fueron construidas con las especificaciones que se autorizaron, que fueron construidas bajo los estándares y los esquemas requeridos, con los materiales aprobados por esa misma entidad supervisora, que se mantenga ese uso, porque si tú fuiste habilitado para construir un cine y al final decides modificar y establecer otro tipo de negocio, tiene que haber, son características distintas desde el punto de vista acústico, de espacio, de distribución, de muchísimos aspectos técnicos. Entonces, esa misma autoridad debe de manera continua, de manera periódica, verificarte que tú mantengas esos estándares, que tú mantengas esas características técnicas, que si tú haces una ampliación, como lo hizo esa entidad en su momento, hubo varias ampliaciones que ellos revisaron, que tú tengas una estructura en reglamento conforme a los requerimientos técnicos. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Aparentemente, nada, no realizó esa función de supervisión que la ley le otorga y que sus resoluciones internas le otorgan y combinan y obligan. Entonces, hubo una inacción del Estado ahí. Por supuesto, el Estado no actuó, no hizo, no ejecutó la función a la que estaba llamado. Sí. En un principio se supone que aprobó, ¿verdad? Otorgó una autorización para unas condiciones técnicas y para unas características, pero no constató si posteriormente en efecto eso se ejecutó con esas características o si hubo un cambio, no verificó que ese cambio obedeciera y tuviera un sustento desde el punto de vista técnico. Entonces, evidentemente el Estado incurre en una omisión y también desde el punto de vista, entiendo que las víctimas de estos procesos ya han puesto en causa y eventualmente pondrán en causa al Estado Dominicano como responsable en parte por no ejecutar esa función a la que está llamado como órgano regulador de estos temas de supervisión continua en el caso de edificaciones. Entonces, yo entiendo que el Estado en su oportunidad podrá ser eventualmente encausado y habrá que determinarse una responsabilidad desde el punto de vista de esa función que omitieron, que no ejecutaron, sí. Quizás por ignorancia, no lo creo, quizás por indiferencia, quizás por algún otro tipo de motivación. No, deja eso así, no te metas ahí, suelta eso, que eso no te conviene porque es un potentado de las comunicaciones y de los medios, quién sabe. Pero en efecto, hay una responsabilidad del Estado que habrá de determinarse y efectivamente puede puesto en causa y el Estado tendrá que defenderse y argumentar, ¿verdad? Porque a todo esto,
Estos procesos implicarán una serie de pruebas, dependiendo de la vía que se acoja, si se va por la vía civil y por la vía penal y accesoriamente lo civil, o si solamente se va por la vía civil. Ahí tendríamos que determinar, ¿verdad? Porque las víctimas tienen esas dos alternativas, o solo irse por la vía civil o irse por la vía penal y accesoriamente la vía civil. Claro. Evelyn, este espacio es súper interactivo. Las personas llaman, comentan durante esta transmisión. Aquí vemos varios comentarios de personas que se han ido conectando. Escribe Berenice Serí, buenas noches. Buenas noches, Berenice, gracias por tu sintonía en Conexión Ciudadana. Yocasta Durán, fiel oyente de este espacio, Conexión Ciudadana. Bravo. Escribe Yocasta, uno ve lo que pasó y se pregunta, ¿cómo es posible que todavía no se haya hecho justicia? Estamos hablando de más de 200 vidas perdidas en un lugar que debió ser seguro. Bueno, mira, yo entiendo la premura, la gente quiere respuestas, todos los dominicanos en efecto esperamos una respuesta, esperamos una acción del Ministerio Público, ¿verdad?, que es quien debe iniciar, aunque ya las personas, vamos a decir, que han sido víctimas, han iniciado sus acciones de tipo penal, entiendo que han sido en su mayoría. Todavía es muy rápido, es muy pronto. De hecho, esas acciones iniciadas a mí me han parecido demasiado flash, demasiado rápido. ¿Por qué? Porque hay que dar tiempo a una investigación, hay que dar tiempo a que se tenga un dictamen que esperamos que sea lo suficientemente serio respecto de lo ocurrido, una evaluación técnica. Es un hecho que no cualquiera puede opinar. Yo no tengo la capacidad técnica para decir, bueno, lo que sucedió fue que la acústica fraccionó la materia tal y eso produjo que yo no tengo esa capacidad, nadie tiene esa capacidad, salvo áreas o personas, peritos técnicos que pueden emitir esos juicios. Y en esta fase justamente se está en una fase investigativa en la que esos peritos, ese personal especializado de distintas ramas de esa materia van a rendir un informe, pero a su vez también entiendo que el Ministerio Público está realizando lo que se llaman diligencias investigativas según el Código de Procedimiento Penal nuestro, y está tomando acciones, haciendo investigaciones, comprobando hechos, verificando aspectos, para luego todo eso con toda esa información, igual con la prueba. Recuerden que si nos vamos a una instancia penal tenemos que probar, todo el que alega un hecho debe probarlo. Existe en efecto un acta de defunción de un ciudadano o varios ciudadanos que fallecieron por unas causas, pero esto tenemos que establecerlo, cuál fue esa condición, qué fue lo que sucedió, dónde estuvo el hecho del hombre, dónde estuvo la acción, la omisión en este caso. Y hay una serie de aspectos que deben probarse, que deben establecerse para que se configure un delito, para que se configure realmente un daño en el caso. Entonces, hay que dar un tiempo prudente, señores, hace 2 semanas que todavía estamos en el luto, porque todavía continuamos en el luto, pero hay que dar un tiempo prudente para que esto ocurra, se susciten todas estas investigaciones, todas estas informaciones, y a partir de ahí, pues yo estoy segura que vamos a poder ver en los medios de comunicación o en las instancias judiciales las acciones individuales y conjuntas o colectivas que presenten las diferentes víctimas de este hecho. Y en su oportunidad igual también va a haber un proceso, va a haber una defensa, entendámoslo, porque muchas veces vemos los juicios en la televisión y decimos, no, pero que mira hablando mentira. Pues, señores, es un medio de defensa, ellos van a hacer uso de todo lo que la ley le pone a su alcance, de todo lo que el código pone a su alcance para justificar y defenderse. Y ya por ahí empiezan teorías. Ahí se habla del tema de que el seguro estaba, que estaba vencido, que cubre, pero que no cubre el tema de que se cayera el techo. Hay otras versiones falsas, porque eso evidentemente que son manipuladas, sí. De teorías conspirativas, de que no, esto, lo que pasa que fue una bomba, que hay que ver, que o sea, ya empezamos de que un acto terrorista. Pero, exactamente.
Pero todo eso es parte de esa estrategia. Y ahí entramos a que esa estrategia de defensa que ellos van a tener, así como las víctimas, las personas que hagan la imputación, van a tener que establecer una serie de elementos en torno a ese hecho, que ese día pasó esta situación, que se encontraron los escombros, Asimismo, ellos van a hacer uso de su versión, de su defensa, porque es legítimo, la ley te faculta que tú te defiendas de ese hecho que se te imputa. Claro. Y pues ahí ellos van a hacer uso de todos sus argumentos desde el punto de vista legal. Pero además de lo legal, señores, también hay una parte comunicacional que va a ser evidentemente, que está ya siendo manejada desde el momento en que se estableció una vocera a hablar en nombre de la entidad, de la empresa, en este caso del señor Espaillat a su vez. Entonces, desde ahí existe lo que se llama una estrategia de defensa y de comunicación. En ese sentido, para seguir esa misma tesitura, hemos visto episodios similares. Vamos a ver una pausa, pero vamos a dejar una pregunta en el aire. Hemos visto episodios similares donde ha colapsado una edificación y prontamente la justicia encarcela al propietaria. No ha pasado así en este caso con el Jet Set. No sé si hay una parte social o si es que no se ha interpretado bien la ley, porque no ha pasado igual que Antonio Espaillat. Entonces, vamos a ver una pausa comercial. Vamos a dejar esa pregunta en el tapete para que Evelyn Rojas Pereira, abogada y experta en comunicación corporativa, nos desenrede todo este paquete. Señores, vamos a una pausa comercial y retornamos en Conexión Ciudadana. Amigos, estamos de regreso en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. En una entrevista en exclusiva con la abogada y experta en comunicación corporativa, Evelyn Rojas Pereira. Antes de entrar con la pregunta que habíamos preguntado antes de la pausa comercial, siguen los comentarios durante esta transmisión en Facebook. Comenta Berenice Serí: el Estado tiene responsabilidad directa cuando no cumple con su deber de supervisar lugares que reciben grandes cantidades de personas. Si esa discoteca funcionaba con fallas estructurales, es porque hubo una falta de vigilancia por parte de las autoridades. No es solo una omisión menor, es una negligencia grave que puede y debe ser llevada ante la justicia. Las instituciones públicas están para prevenir tragedias, no para reaccionar después que ocurre. Recuerden que durante este espacio de entrevista exclusiva pueden marcar llamada normal al 829-557-1226 en Cordillera FM. Aquí también nos saluda Ana Berta Núñez Liriano. Ana Berta, gracias por tu sintonía en Conexión Ciudadana en esta entrevista en exclusiva con la abogada y experta en comunicación corporativa Evelyn Rojas Pereira. Evelyn, teníamos una pregunta en el aire antes de salir a la pausa comercial. Preguntaba que en otras ocasiones ha colapsado una edificación y prontamente vemos que a una persona lo meten preso ya y ya en los próximos días hasta medida de coerción. ¿Qué es lo diferente de este caso del YC que no ha pasado así? ¿Qué es lo diferente? Sí. La persona
la persona, los medios que representa, los temas de conexiones políticas que tienen, amistades, podemos verlos en fotografías con altos mandatarios y funcionarios y ministros, y pues evidentemente que en esa situación la ley no se aplica. Si fuera Juan Pérez, si fuera Pedro Peña, ya estuviera detenido, ya estuviera iniciado quizás ese proceso, ¿verdad? Pero en este caso, por tratarse, ¿verdad?, de quienes son, de quienes representan, de lo que representan, quizás hay favores de campaña, apoyos y cosas que hay que guardarle a esta persona o a esta empresa, y por esas razones, simplemente por falta de voluntad real, no se ha tomado las debidas previsiones, porque en efecto esta persona tiene todas las condiciones y las características para sustraerse del proceso. Él tiene todas las características. Él puede tomar un avión y desaparecer. Nunca más lo volveremos a ver. Que yo tengo también mi apreciación desde el punto de vista de lo humano, y yo creo que además de una sanción ejemplarizante, además de una sanción de tipo civil, yo creo que la peor condena que esa persona y que esas personas y que esa entidad van a tener es el repudio de la sociedad. Claro. Que ese señor no puede pararse en un supermercado, estoy segura, porque si se va a parar en un supermercado, todo el que esté ahí algo le va a decir. Y la voz de la conciencia, y tú no poder poner tu cabeza en tu almohada de noche y estar tranquilo, para mí eso tiene mucho peso. Y yo estoy segura que ese señor no va a tener eso mientras vida le reste, porque sí va a pesar sobre él y sobre quien los acompañan en ese negocio, esas vidas. A propósito de eso, uno se hizo pasar como rescatista y el peso de la ley fue inminente, ya drástico, le pusieron una medida de coerción, tenía que pagar ya 200,000 pesos. Yo digo, pero esto fue rápido. Un infeliz, como diríamos, un infeliz, y ya está preso, ya ahorita ya le hacen todo su proceso y lo condenan. Y va ya a una prisión, ya condenado penalmente por esa falta y hasta civilmente. Sin embargo, otros no, porque hay lo que se llaman los delitos de cuello blanco. Sí, en ese sentido, Evelyn, en esta semana se le hizo una entrevista también al propietario del YESET y también propietario de un grupo de medios de comunicación, RCC Media, que tiene múltiples estaciones de radio, por vía de consecuencia un poder mediático enorme. Eso no hay que esconderlo porque es una realidad. Entonces, ante ese hecho concreto, por el peso económico, el peso social y el peso hasta político que tiene Antonio Espaillat, hemos visto que hay una especie de estrategia a nivel de comunicación. Tú, como experta en comunicación corporativa, ¿cuál es la estrategia de comunicación del grupo que lidera Antonio Espaillat en este proceso del YESET? Bueno, obviamente desconocemos los detalles porque no somos parte, ¿verdad?, de ese cuerpo de asesores comunicacionales, pero en efecto, sí, o sea, a todas luces hay un manejo estratégico de comunicación en crisis en este caso, porque esto es una crisis para ellos, para él como persona física y para ellos como empresa, como medios, es evidentemente una crisis de una magnitud sustancial. Y se evidencia que así como existe una estrategia desde el punto de vista legal que va a tratar de demostrar, de refrendar, de establecer todo lo contrario a lo que se le impute, lo que es normal, asimismo a nivel comunicacional existe un cuerpo, debe estar están detrás una serie de profesionales asesorándolo para ese manejo. ¿Y qué se pretende con ese manejo? Cambiar la opinión pública, bueno, va a ser difícil que se pueda cambiar la opinión pública, pero ¿qué se puede eventualmente quizás pretender lograr? Reducir el impacto de ese daño. Presentar a este señor y a su familia, a la colectividad, a la sociedad, en una forma distinta. Fíjate, es tanto el nivel de asesoría, bueno, él fue vestido de una forma discreta, sencilla. No, una chacabana manga corta, como... No, fue con una chaqueta y un tremendo corbatón, sencillo, un hombre tranquilo, en un espacio que parece una casa, o sea, está refugiado,
triste y abatido en su casa, en una posición, piernas ni siquiera cruzadas, piernas hacia abajo, las manos hacia adelante. Todo eso es ensayado, te lo dice quien sabe. Un tono pausado, reflexivo, mirada ambivalente, triste. Evidentemente todo eso, yo no dudo que él tenga un cargo de conciencia que no lo deje vivir, es evidente, pero no, realmente hay una estructura que lo asesoró. Las palabras cuidadosamente seleccionadas, las respuestas cuidadosamente seleccionadas. Fíjate que se habló de que, bueno, el Estado nunca nos supervisó, el Estado nunca nos supervisó, o sea, ahí tú estás transfiriendo una responsabilidad al Estado que debió, en efecto, supervisarte. El tema del seguro, no, sí, el seguro cubre todo, hasta terremoto, menos la caída del techo. O sea, él está dando argumentos para quizás minimizar el impacto del daño que a nivel general eso le va a repercutir a sus empresas, a su grupo. Y por supuesto, él tiene una serie de voceros que son todos sus empleados asalariados, que lamentablemente no tienen independencia, no pueden tener independencia porque dependen de un salario, claro, pagado por él o por sus empresas, que obviamente te van a hablar de teorías conspirativas, te van a victimizar. Hubo uno que habló hasta de actos terroristas de actos terroristas, de mil cosas, de mil ridiculeces, porque eso del acto terrorista es hasta una ridiculez, raya lo ridículo, y realmente nos hace pensar o nos hace querer ver que los dominicanos somos tontos. Pero realmente es válida una estrategia de comunicación. Yo de hecho soy partidaria de que siempre que se lleve una estrategia de defensa, obviamente de casos que tengan una trascendencia pública, debe existir una estrategia de comunicación, porque no es lo mismo. Los abogados, y puedo hablar en esa parte, pensamos en cómo vamos a desmontar pruebas, pero la parte comunicacional habla de minimizar impacto, de daño reputacional, sobre todo, de sensibilizar al público, a los distintos públicos, de conectar con la gente, de victimizar a esta persona, de presentarlo como el pobre infeliz y el abatido y el que está sufriendo. Es normal, es una estrategia comunicacional perfectamente estructurada para bajar un poco el impacto, va a sensibilizar a los públicos, claro, que la gente se sienta, que le dé pena, que él sea digno de pena. Me extrañó que no lo pusieran a llorar, me extrañó. Faltó. Me extrañó que se le salieran 2 o 3 lagrimitas, porque es parte de lo que es una estrategia comunicacional y es legítimo. Él tiene legítimamente el derecho a defenderse desde el punto de vista legal y también en los medios. Claro, Evelyn, sigue con la misma idea. Varias personas siguen comentando, han visto que es súper interesante la entrevista. Escribe Diana Rojas: entiendo que violación de normas de construcción o seguridad, si se confirma que el local operaba sin inspecciones estructurales adecuadas o incumplía normas técnicas, eso podría derivar en sanciones penales o administrativas. Eso escribe Diana Rojas. Diana, gracias por tu sintonía. Aquí escribe Berenice: primero, mis felicitaciones a la licenciada Evelyn Rojas Pereira por su valiosa participación en este espacio. Abogada, considerando que en este caso pone en evidencia una posible falla sistémica en la supervisión de espacios públicos, ¿cree usted que esta tragedia podría convertirse en un precedente jurídico para replantear la responsabilidad del Estado en la prevención de desastres en establecimientos privados? ¿Podría abrir la puerta a una jurisprudencia más estricta sobre el deber de fiscalización gubernamental? O sea, hay dos preguntas ahora mismo sobre la reputación y esta que acaba de ser Berenice. Aspiramos a eso, nosotros aspiramos a eso, a que definitivamente esto sea un precedente que deje, que evidencie, como lo está evidenciando, la falencia, la falta del Estado en su función reguladora, en su función de supervisión de este tipo de edificaciones. Pero a su vez, yo espero que él o los jueces que tengan en las diferentes instancias, porque esto va a primera instancia, apelación, y eso correrá su curso, que igual esos jueces se casen con la gloria y establezcan un ámbito de una jurisprudencia desde el punto de vista administrativo
de lo que es esa responsabilidad que tiene en efecto el Estado, cualquier Estado, en este caso el Estado Dominicano, en la debida supervisión. Y esta responsabilidad no es transferible, no es endosable. Claro. Son riesgos que en este caso no pueden ser transferidos. Son cosas que el Estado debe asumir a capa cabal, porque es la entidad reguladora, él es el que dice quién construye, cómo construye, dónde construye. Entonces, si tú me regulas esa parte, como se regulan en otros ámbitos, pues igualmente tú debes de supervisar. Y hay otras instancias que hacen una supervisión continua a lo que son ese tipo de edificaciones o a cualquier otro tipo de rubro de negocio a nivel de salud. Por ejemplo, Salud Pública tiene una supervisión sobre centros médicos, claro, sobre medicamentos, etcétera. Entonces, esa función de supervisión el Estado Dominicano debe asumirla. Y la idea y lo que esperamos es que en efecto se siente un precedente inolvidable y que esto nos permita poner los focos como sociedad hacia nosotros mismos y nosotros legislar para que esto se cumpla, establecer normativas, establecer sanciones también que puedan evidenciar y que esto se cumpla de verdad, para que esto nunca más vuelva a suceder en la República Dominicana. Evelyn, en ese sentido también en YouTube escribe Nemas33. Me alegra que todavía se hable de esto. Los medios han guardado silencio. Escribe Guillermo Leonardo Torres. Todo el que demande por la situación familiar le corresponde respuesta. Escribe Guillermo Leonardo en la transmisión en el canal de YouTube de Conexión Ciudadana. Yocasta Durán, buenas noches Yocasta, gracias por tu sintonía. Entonces, retomando la parte de la estrategia de comunicación. Así es. Evelyn. Yo entiendo, sí, por favor. Yo entiendo exacto que conjuntamente con todo lo que va a ser la estrategia de defensa desde el punto de vista jurídico, como este no es el momento todavía para enfilar los cañones a esa estrategia jurídica, porque no es el espacio para establecerla, muchos de esos elementos que se van a pretender utilizar en esa estrategia jurídica se empiezan ahora a lanzar. Y es la forma de tú sensibilizar a la gente, que ya la gente ya sepa el argumento, que ya la gente empiece a prestarle menos atención, a cogerle pena. Ay, él es una víctima, el pobre, mira lo que triste, mira cómo está Evelyn, es una estrategia. Yo vi un titular en un periódico que decía el lado humano y después lo que siguió, pero... No, es que el objetivo de esa entrevista es eso, humanizarlo, porque antes teníamos un mito, bueno, la mayoría no lo conocía, quizás no ha conversado con él, no lo ha visto y no sabe quién es, pero ya ahora tú tienes un nombre con un rostro y ya tú tienes una personalidad, ya tú empiezas a ver, mira, ay, pero se ve buena persona, mira, pero está buen mozo, pero mira, ay, me da pena, hasta acá, nada más le faltó llorar, o sea, la gente empieza a sensibilizarse y eso es parte de una estrategia. Como les digo, es válida, él puede hacer uso de los medios que tiene, obviamente, pero además, y de todos los voceros pagados que tiene, pero además también él puede hacer uso de las vías que verdad, ordinarias, para hacer valer su versión. Está de que los dominicanos nos creamos la historia, nos dejemos marear. Yo estoy segura que los que fueron víctimas de esto no va a ser tan fácil marearlos, porque están ahora mismo sufragando una pérdida irreparable, porque están ahora mismo con muchísimas situaciones desde el punto de vista económico, esa falta de esa persona que falleció, el futuro de esa persona que quedó tronchado. Son muchas situaciones. Quizás para las víctimas no va a ser tan fácil de creer eso, pero para muchas personas que puedan ser sensibilizadas con estas técnicas comunicacionales, con toda esa estrategia, pues van a empezar a ver lo diferente y van a sensibilizarse. Incluso hasta los mismos jueces pueden ser contaminados con esa información, porque lo que van a hacer el juzgador oportunamente, van a empezar a tener información y van a empezar a visualizar y a humanizar a esa persona y eso va a tener su repercusión también. Eso pasa mucho en los juicios, que hay una ley, ¿verdad? Hay leyes, sí, pero la opinión pública va pujando hacia una determinada opinión, valga la redundancia, hacia un determinado relato,
y entonces hasta la sentencia puede variar, independientemente de las pruebas concretas sobre ese hecho. Y como tú dices, se arma todo un relato, toda una historia. Ok, los puntos que vamos a resaltar de esta historia es que el Estado no supervisó, que tú nunca, que hasta tu familia estaba en ese lugar, que tú nunca hubieras querido que eso sucediera. Y todas esos temas se van lanzando y eso llega a guardarse en la colectividad y la gente lo asume. Ay, mira, el pobre. Por ejemplo, Trujillo es un caso. Trujillo fue lo que fue y hoy día hay gente sensible. Ay, pero miren, ay, pero Trujillo fue bueno y tienen consideraciones porque el Vox Populi se ha encargado a través de los años de sensibilizar a mucha gente. Quizás el que vivió esa tiranía hoy no puede hablar de manera positiva, pero los que no estuvimos ahí decimos, ay, pero mira, a lo mejor no fue tan malo, y nos vamos formando una percepción, porque acuérdense que en todo esto lo que manejamos es percepción, y tratamos de manipular esa percepción de que el pobre no hubiera querido que eso sucediera y sucedió, y quién es el culpable, no, nadie, pero la realidad es que hubo una omisión y hubo una falta de acción. Claro. Evelyn, también vimos que en esta tragedia, miembros de familias prominentes, incluso el Banco Popular, artistas, peloteros, fallecieron. ¿Va a haber una batalla de relatos en ese sentido a nivel comunicacional en torno a este caso? ¿Entiendes tú? Bueno, mira, quizás, bueno, yo no sé si necesariamente haya una batalla de relatos. Yo lo que sé es que van a haber diferentes aristas de historias, de dramas familiares, de pérdidas, de significación de pérdidas, porque las pérdidas son diferentes. Vuelvo y te digo, no es lo mismo Juan Pérez, que trabajaba en el banco tal, que era funcionario del banco tal, que era de tal nombre, a otra persona, quizá, bueno, él tenía un negocito, era una persona, un comerciante de allá de Jaina, qué sé yo. Esos discursos van a variar y eso va a influir o no. Bueno, esta persona quizás amerita, ya era una persona muy adulta, era una persona mayor o era una jovencita. Entonces, esos relatos, esas historias individuales, esa humanización de cada uno de esos rostros de esas personas que fallecieron, víctimas, ¿verdad?, de esa situación, pues van a denotar diferentes historias. Pero aquí para mí la historia principal, y de hecho tú ves en los medios entrevistas a diferentes actores, a la hija de Rubí Pérez, a otras personas que lograron salvarse, qué sé yo, y hablan desde su punto de vista. Pero la historia para mí predominante es la historia del señor Espaillat y de la omisión que ocurrió. Y para mí el relato se va a centrar de parte de ellos, porque también ellos tienen todos los medios para relatar su versión y para sensibilizar y tratar de minimizar el impacto en esa reputación del daño gigantesco, atroz, que ha dejado no solamente para esas víctimas, sino para toda la sociedad dominicana, porque yo estoy segura que al igual que yo, a ti te afectó. Yo tuve días en mi casa sufriendo, llorando, sintiéndome devastada, porque uno no puede ser indiferente al dolor ajeno de nuestros compatriotas, de gente querida, de gente conocida. Y ese para mí debe ser el relato predominante en las víctimas que perecieron por una negligencia. Aunque, como te digo, va a haber el otro relato para pretender presentar a la otra víctima, que en realidad es el victimario. Claro. Bueno, Evelyn, gracias de verdad por haber aceptado la invitación a Conexión Ciudadana y compartir tu juicio, criterios, conocimientos en torno a este caso, arrojar luz a toda la audiencia de Conexión Ciudadana desde Bonao, Monseñor Noel, la región del Cibao y toda la República Dominicana. Y tus conocimientos, insisto, han arrojado luz en torno a las implicaciones legales desde el punto de vista civil, penal y además de eso la estrategia de comunicación del propietario de esta discoteca cuyo techo colapsó hace unas semanas. Para mí un placer, siempre a la orden desde acá, y me alegra de verdad que sigas cosechando éxitos en este proyecto y que sigas creciendo y siendo una voz autorizada en tu comunidad y en la República Dominicana. Gracias, de verdad, Ricardo. Gracias, Evelyn. Estuvimos en una entrevista con Evelyn Rojas Pereira,
abogada y experta en comunicación corporativa, hoy viernes 25 de abril del año 2025. Señores, hemos llegado al final de esta transmisión. Agradecemos porque te hayas conectado desde este espacio, Conexión Ciudadana, desde cualquier dispositivo electrónico, por el poder que tienen la magia de las redes sociales. Recuerda que en este espacio abordamos temas fundamentales de la vida local y nacional, desde economía, política, medio ambiente y problemáticas sociales, con la anuencia y participación de actores de las fuerzas vivas de este municipio y de todo el país. Señores, ya finalmente hemos llegado a este último tramo, hoy viernes 25 de abril. Recuerda que en Conexión Ciudadana tu voz cuenta. Nos vemos en una próxima entrega.